ya llegó a este espacio libre como el viento para hablar de estos personajes que han sido exhibidos una y otra vez en la mañanera porque andan con todo. Héctor de Mauleón, Raimundo Rivapalacio, nado sincronizado contra la investigación del gobierno de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Te saludamos desde San Francisco, un San Francisco que llueve, en donde llueve, mi querido Ricardo Sevilla. Querido Vicente, público memorioso, y a quienes también les está lloviendo es a la oposición, y le está lloviendo azufre porque no se levantan con nada, ya tienen absolutamente calcinada la credibilidad, y es que, como tú bien dices, sigue el nado sincronizado entre los opositores a la Cuarta Transformación, entre los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, personajes como los que mencionas, Héctor de Mauleón y Raimundo Rivapalacio, hacen de todo, combinando natación, gimnasia, danza rítmica para elaborar esforzadamente una narrativa golpista, pero que carece absolutamente de reflexión intelectual. Ellos la quieren disfrazar así, dicen es una reflexión intelectual, no es así, y ellos lo saben perfectamente, pero se obstinan en hacerlo y se empeñan en hacerlo porque hay mucho dinero de por medio, esa es la realidad. Que no se nos olvide en ningún momento que Héctor de Mauleón y Raimundo Rivapalacio, además de ser amigos, trabajan en un medio de comunicación. No trabajan en un medio de comunicación independiente, no trabajan en una televisora independiente, ni en un periódico independiente. No. Aquí la diferencia es honda y profunda. Estos personajes trabajan en empresas de comunicación que, aunque ellos se quieren presentar como paladines de la información, no lo son. No lo son, al contrario, son empleados que trabajan en empresas que lucran con la información y con el periodismo a modo, si es que puede existir eso. Y si entendemos esto, nos vamos a llevar muy bien todos, porque se va a revelar claramente lo que estos personajes son. Héctor de Mauleón trabaja y cobra en la empresa El Universal, compañía periodística nacional, sociedad anónima de capital variable, y Raimundo Rivapalacio es propietario, ya lo hemos dicho, ya lo hemos develado, en una empresa llamada estrictamente Digital Sociedad Civil. Eso quiere decir que no hay neutralidad ni en sus análisis, ni en sus investigaciones, ni en sus opiniones. Todo lo que publican está fríamente pensado, fríamente calculado para agradar a sus clientelas y, en todo caso, para denostar y para atacar a quienes no se han dejado chantajear por sus golpes mediáticos. López Obrador y Alejandro Encinas no son la clase de personajes que se dejen intimidar por estos sicarios de la pluma, y por eso han desatado la furia de los opositores. Encinas ni López Obrador se muerden las uñas, no se las muerden, ni palidecen ante las críticas de Héctor de Mauleón, ni de Raimundo Rivapalacio, ni de Carlos Marín, ni de Ciro Gómez Leiva, ni de todos estos personajes que están lanzando una andanada de críticas en contra de la investigación que está tutelando Alejandro Encinas. Ellos saben perfectamente el enorme peso y la responsabilidad que abrazó el gobierno federal ante el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y todo lo que se ha presentado e investigado quieren mermarlo ante la opinión pública. Por un lado, Héctor de Mauleón sostiene hoy que en el informe sobre el caso Ayotzinapa presentado por el subsecretario Alejandro Encinas en agosto pasado, pues nació muerto, es como una especie de zombie, de acuerdo con este personaje, y dice que al grupo interdisciplinario de expertos independientes le tocó hacer la autopsia. Imagínate nada más, qué dislate, qué tontería, de cuando acá estos personajes han mostrado algún tipo de empatía con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, en ningún momento. Por otro lado, fíjate, Raimundo Rivapalacio sostiene que la investigación del caso Ayotzinapa está dando tumbos y provocando descrédito para el presidente López Obrador. ¿Qué descrédito está provocando? No nos lo dicen. Ninguno de los dos ofrece pruebas, ninguno de los dos ofrece datos duros ni contundentes. En ambos textos cunden la descalificación, el ataque frontal y el intento de desacreditar en todo momento al gobierno federal. Evidentemente se trata de un golpeteo sincronizado. Evidentemente ambos personajes están de acuerdo,
porque si observamos nítidamente las palabras que ambos personajes utilizan, nos vamos a dar cuenta que son variantes calcadas sobre un mismo tema. Eso nos hace pensar, nos hace recelar que esta postura no es ni de Héctor de Mauleón, ni de Raimundo Rivapalacio, sino de alguien que pudo haberles dictado línea porque están muy bien sincronizados los textos. Ahora, esto nos revela que el caso Ayotzinapa sigue sacando ámpula. Y si no leemos, y lo hemos dicho en diferentes espacios, completo el informe de la presidencia de la Comisión del caso Ayotzinapa, vamos a estar en graves problemas, porque si nos descuidamos, vamos a toparnos con estos personajes que están esparciendo interpretaciones falsas. Estos personajes carecen de absoluta veracidad. No son personajes fiables, no son personajes que hagan investigaciones. Todo, insisto, lo que están haciendo tiene que ver con su agenda personal. Estos personajes son tramoyistas disfrazados de reporteros, de periodistas, de escritores, de analistas, pero no quieren que se esclarezca este crimen. A estos personajes que hemos tildado de desalmados porque no hay forma de calificarlos de otra manera, no les importa que a los desaparecidos los hayan buscado otros estudiantes, profesores, autoridades, eso no les interesa. Lo que les interesa, y hay que decirlo con todas sus letras, es que vayan y lean sus contenidos. Es una guerra por la narrativa y estos personajes no están dando la guerra de manera noble. El periodismo es un oficio noble, no porque lo haya dicho el presidente López Obrador, sino porque nosotros, los que nos dedicamos a esta profesión, la respetamos y llevamos a cabo ese trabajo. Pero en el caso de estos sujetos, da pena, da vergüenza que se hayan adherido a la narrativa del execrable Carlos Marín, del abominable Héctor Aguilar Camín. Solo les interesa defender la pinchurrienta verdad histórica así llamada y la defienden porque ha convenido a sus intereses económicos. Fíjate nada más, estos personajes son amigos de Miguel Ángel Mancera y en su momento nosotros aquí en Sin Censura hemos presentado pruebas de cómo recibieron dinero. ¿Qué fiabilidad puede tener estos periodistas? ¿Qué fiabilidad pueden tener estos analistas? Todo el tiempo están mirando hacia el público, hacia la narrativa que está impulsando Claudio X González, Gustavo de Hoyos, todos estos personajes golpistas, y no nos dice nada Guillermo Sheridan, que es un supuesto cazador de plagios, no nos dice nada nunca al respecto de que estos personajes estén plagiándose unos y otros, tanto en Twitter como en los artículos que publican en El Financiero, en El Universal, en Milenio y en todas partes. Entonces, hacemos un llamado a la gente para que no se deje sorprender, lean, insistimos, siempre ese informe del caso Ayotzinapa, ahí está, ahí pueden ustedes encontrar todos los detalles, toda la narrativa, todo lo que se está llevando a cabo, cómo se está investigando, la metodología, los personajes, todo. No se dejen engañar, por favor, y se dejen morder por las fauces hambrientas de estos periodistas ávidos de chayote. Querido Ricardo, te saluda con mucho gusto Toño Ruiz. Tuvimos un problema con la comunicación ahora con Vicente Serrano debido a la pues normal y constante lluvia en San Francisco. En San Francisco llueve todo el año, ¿no? Y es algo como muy, muy típico de esa ciudad. Pero mira, ¿qué te parece? Continuamos con el tema. Te saludo con mucho cariño. Quiero expresarle al público consentidor y el público memorioso, como tú le llamas, que verdaderamente disfruté estar este fin de semana en los datos duros contigo, hablando precisamente de este tipo de temas. Y le voy a pedir a don David que nos